Seguramente te ha pasado que tienes árboles frutales en tu casa que no crecen, no sacan flor y muchísimo menos sacan fruto. Y te preguntarás, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le hace falta a mi arbolito? Y la causa de todo esto puede ser por diferentes razones. Es por eso que en el video de hoy te voy a decir cuáles son los 5 errores principales al momento de plantar un arbolito y sobre todo cómo puedes evitarlos. Razón número 1, y por la cual también estoy aquí, la ubicación. Por ejemplo, si tú tienes un árbol frutal, debes de saber que deben de darle 6 horas de sol al día como mínimo. Ya si de plano no tienes una buena orientación, pues con que le dé unas 4. Pero si de plano no le dan nada de luz solar al día, pues olvídalo. Si recordarás en mi video de los árboles frutales que llegaron al jardín de agroorgánicos, estos de aquí eran unas varitas. Y mira cómo han crecido a raíz de que los trasplanté, y no solamente eso, sino que a raíz de que los moví a este lugar. Este lugar es donde les da más sol que anteriormente. Y mira, ya traen muchos brotes, incluso ya algunos traen frutos. Wow. Como por ejemplo aquí este señor durazno. Si te acercas, aquí ya viene el señor durazno. Wow. Esta de acá es una mora y miren, ya trae aquí las moras. Esta de aquí tengo mis dudas. Este es un árbol de cereza, pero empiezo a notar pequeños puntitos rojos, que honestamente nunca había tenido un árbol de cereza, por lo cual no estoy segura si estos puntitos rojos sean las cerezas. Por esto es muy importante que identifiques en dónde tienes actualmente tu árbol frutal, y si ves que ha crecido muy lento o muy poco, es momento de pasarlo a un lugar donde le dé el sol. Puede ser orientación norte, este u oeste. Error 2, plantar en un suelo inadecuado. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú lo vas a hacer en maceta, tienes que elegir un sustrato de buena calidad, que tenga perlita, vermiculita, fibra de hoja, etc. Con eso, observa cómo crecen bien felices tus plantas. A diferencia de esta frambuesa de acá, que esta no es que esté triste, pero quiero que veas su sustrato. Este sustrato está un poco apelmazado, arenoso e incluso no tiene como un buen drenaje. Esto evita que las raíces puedan respirar bien y que por ende la planta crezca muchísimo más lento. A diferencia de esta frambuesa de acá, que ya tiene un sustrato muchísimo mejor. Simplemente obsérvalo en sus frutos. Wow. Estos frutos están muchísimo más grandes y más abundantes que estos. Eso quiere decir que el suelo que tú utilices o el sustrato tiene que ser de muy buena calidad para que pueda crecer de muy buena calidad. Y si vas a plantarlo directamente en el suelo, es decir, que si tú piensas plantarlo como por ejemplo estos árboles que están directo al suelo y no en maceta, pues debes primero de mejorar ese suelo. ¿Cómo puedes hacerlo? Abonando con humus de lombriz, incorporándole perlita o vermiculita, para que así pues pueda crecer mejor las raíces ahí abajo. Es por eso que si tú has notado que has puesto algunos árboles en jardineras o en algún otro lugar directo al suelo, ves que crece muy poco. Y es que pues hay que mejorarle, hay que invertirle un poquito al suelo. Error número 3, no plantar en el momento adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Si tú recordarás, estos árboles llegaron más o menos aquí al jardín de agroorgánicos como por diciembre o enero. Si yo los hubiera trasplantado en estas fechas, se hubieran resentido porque todavía hacía frío. Pero como los trasplanté ya casi entrando la primavera, pues entonces solitos han podido irse recuperando hasta sacar nuevos brotes. Esto quiere decir que cada árbol requiere cierta temporada o cierta fecha para poder ser trasplantado, plantado, sembrado, cultivado. Y por eso es importante que te suscribas al canal de agroorgánicos si es que quieres saber qué cuidados, cuándo se puede hacer, todos los tipos de árboles frutales existentes. Claro, obviamente que estén aquí en el jardín, pero no te preocupes porque tengo muchísimos. Número 4, plantar tu árbol frutal muy profundamente o muy superficialmente. Esto quiere decir que si tú dejas expuestas las raíces, pues lo único que va a ocasionar es que éstas sufran. Por ejemplo, esta uva que está aquí tiene las raíces demasiado expuestas. Quiere decir que este árbol frutal fue plantado muy arriba. Debimos de haberlo metido más profundo de la maceta para que esto justamente no sucediera. Lo que se puede hacer ya en estos casos no es sacarlo, sino agregarle más sustrato para que así cubra bien todas las raíces. Recuerda que si a las raíces les da la luz, en algunos árboles lo que va a ocasionar es que mueran. Y error número 5,
no regarla o regarla en exceso. Esto quiere decir que si tú tienes árboles frutales y los riegas un día a la semana o los riegas todos los días y ese riego no es el adecuado, eso quiere decir que va a detener el crecimiento del mismo, también ya sea de los frutos, las hojas, etcétera, o si te estás pasando de riego puede empezar a aparecer algunas enfermedades u hongos y eso termina con todos los árboles. Y para que evites que todos estos errores sean cometidos, pues te recomiendo que investigues los cuidados específicos de cada tipo de árbol que tengas en tu casa, en tu huerto o en tu jardín, para que así sepas cómo puedes cuidarlo. Y recuerda que aquí en Agroorgánicos te estoy subiendo cada semana todos los cuidados de cada tipo de árbol que existe. Así que nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Jessie, del equipo de Agroorgánicos.